Muchos hombres creen que la disciplina es una cuestión de fuerza de voluntad, de carácter férreo o de ser duro consigo mismo. Creen que si no se sienten motivados es porque algo en ellos está roto. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que esa creencia es la razón por la que tantos hombres fracasan una y otra vez. He aprendido que el cerebro humano no está diseñado para obedecer órdenes abstractas, sino para responder a estímulos claros, recompensas inmediatas y estructuras simples. El hombre que intenta disciplinarse peleando contra su mente se agota. El que aprende a usar su mente a su favor avanza con menos fricción y más consistencia. Cuando entiendes que la disciplina no se impone, se diseña, dejas de castigarte por no cumplir y empiezas a construir sistemas que te empujan a hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Y en ese momento la disciplina deja de ser una lucha diaria y se convierte en un hábito inevitable. La primera cosa que un hombre debe entender si quiere engañar a su cerebro para volverse disciplinado es que el cerebro no obedece órdenes, obedece contextos. He aprendido que la mayoría fracasa no porque sea débil, sino porque intenta imponerse hábitos correctos dentro de entornos mal diseñados. Quiere disciplina en un contexto que invita a la distracción, al placer inmediato y a la comodidad constante. Y luego se culpa por no resistir. He aprendido que el cerebro humano no está hecho para elegir lo difícil cuando lo fácil está disponible. No porque sea defectuoso, sino porque su función principal es ahorrar energía. Cada vez que te fuerzas a decidir voy a hacer esto aunque no quiera, estás usando fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad es un recurso limitado, se agota, se erosiona. Y cuando se agota, el cerebro gana. Aquí aparece una verdad incómoda. La disciplina que depende de fuerza de voluntad está condenada a fallar. He aprendido que el hombre disciplinado no es el que se exige más, es el que se expone menos a decisiones innecesarias. No pelea con su cerebro, lo guía. No confía en su ánimo, confía en su diseño. El primer hack real es este: elimina decisiones. He aprendido que cada decisión diaria drena energía mental. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? El cerebro se cansa de decidir y empieza a elegir lo que da placer inmediato. Por eso, el hombre que deja todo a ver cómo se siente termina haciendo lo incorrecto, incluso sabiendo qué debería hacer. He aprendido que cuando automatizas el inicio, el cerebro deja de resistirse. Mismo horario, mismo lugar, mismo orden. El cerebro ama la repetición porque reduce esfuerzo. Y cuando algo se vuelve repetitivo, deja de sentirse como sacrificio, se vuelve neutral. Ese es el primer gran engaño: convertir lo correcto en rutina, no en reto. Aquí hay otra verdad dura. Si dependes de motivación para empezar, ya perdiste. He aprendido que la motivación es un subproducto de la acción, no su causa. El cerebro no se motiva antes de actuar, se motiva después de completar algo. Esperar motivación es pedirle al cerebro que haga algo que no sabe hacer. He aprendido que el cerebro responde mejor a inicios pequeños que a objetivos grandes. No le digas, voy a entrenar 1 hora, dile, me pongo los tenis. No le digas, voy a escribir, dile, abro el documento. El cerebro no huye del esfuerzo, huye de lo que percibe como demasiado. Y esa percepción se puede manipular. Este primer punto también revela por qué muchos abandonan rápido. Se enfocan en el resultado final, no en el ritual inicial. He aprendido que el cerebro no entiende metas a largo plazo, entiende acciones inmediatas, y si la acción inicial es demasiado pesada, se activa la resistencia. Aquí hay una regla simple: si el inicio es fácil, el cerebro no pelea, y una vez que empiezas, la inercia hace el resto. El mayor obstáculo no es continuar, es empezar. Por eso, el diseño debe enfocarse en el inicio, no en la duración. He aprendido que el hombre disciplinado no se dice tengo que ser fuerte, se dice voy a hacerlo inevitable. Diseña su entorno para que lo correcto sea lo más fácil de hacer y lo incorrecto requiera fricción. Quita distracciones. Prepara con anticipación. Reduce opciones. Todo eso no es debilidad, es inteligencia estratégica. Este primer hack no suena épico, pero es decisivo. Deja de pedirle a tu cerebro que sea heroico y empieza a pedirle que sea cómodo con lo correcto. Cuando haces eso, la disciplina deja de sentirse como una batalla diaria y se convierte en algo automático. He aprendido que el hombre que entiende esto deja de odiarse por fallar y empieza a diseñar mejor. Deja de pelear con su mente y empieza a usarla. Y cuando eso ocurre, algo cambia de fondo. Ya no dependes de cómo te sientes para actuar. Actúas porque el sistema te empuja, porque el entorno te guía, porque el inicio no duele. Y ahí es donde la disciplina deja de ser una promesa y se convierte en un comportamiento estable, no por fuerza, por diseño. El segundo hack que un hombre debe entender para engañar a su cerebro y volverse disciplinado es que el cerebro no persigue objetivos,
persigue recompensas inmediatas. He aprendido que la mayoría falla porque intenta sostener hábitos correctos prometiéndose beneficios lejanos, salud futura, éxito futuro, libertad futura, y el cerebro simplemente no opera así. El futuro no le paga hoy. He aprendido que cuando una acción correcta no tiene recompensa cercana, el cerebro la interpreta como una pérdida de energía. No importa cuán lógica sea, no importa cuán necesaria, si no hay una señal inmediata de beneficio, el cerebro buscará algo que sí la tenga. Por eso el placer rápido gana tantas veces, no porque sea mejor, sino porque paga al instante. Aquí aparece una verdad incómoda. Si no le das una recompensa al cerebro ahora, te cobrará con sabotaje después. He aprendido que el cerebro no es moral, es funcional. No le importa si el hábito es bueno o malo, le importa si obtiene algo a cambio, y si no lo obtiene, resistirá. El segundo hack es este. Ancla recompensas inmediatas a comportamientos correctos. No recompensas gigantes, no celebraciones exageradas, pequeñas señales claras de cierre y satisfacción. El cerebro responde a la finalización, a la sensación de listo, a marcar una acción como completada. He aprendido que algo tan simple como tachar una lista, registrar una racha o marcar un progreso activa dopamina. No por el resultado final, sino por el acto de cerrar un ciclo. El cerebro ama cerrar ciclos. Y cuando aprende que actuar produce cierre, empieza a buscar esa acción de forma automática. Aquí hay otra verdad dura. El cerebro necesita sentirse ganador a diario. He aprendido que cuando un hombre se exige metas enormes, sin victorias pequeñas, su cerebro se siente constantemente en deuda. Y un cerebro en deuda busca escape. Por eso abandona. No porque no pueda, sino porque nunca gana. Este hack también implica dividir correctamente. No metas gigantes, no ser disciplinado. He aprendido que el cerebro no entiende identidades abstractas, entiende acciones concretas. Hoy cumplí esto. Hoy no rompí la cadena. Esa evidencia diaria construye una identidad nueva sin forzarla. He aprendido que la racha es una herramienta poderosa. No porque el número importe, sino porque al cerebro no le gusta romper patrones. Una vez que algo se repite varios días, romperlo se siente como pérdida. Y el cerebro evita la pérdida más que busca la ganancia. Este principio, bien usado, convierte la disciplina en autoprotección. Aquí aparece una regla clave. Nunca rompas 2 veces seguidas. He aprendido que el cerebro tolera un fallo aislado. No tolera una ruptura de patrón. Mantener esa regla simple protege la consistencia incluso cuando hay días malos. No buscas perfección. Buscas continuidad. Este segundo hack también exige eliminar recompensas ocultas del mal hábito. He aprendido que muchos hombres intentan ser disciplinados mientras siguen premiando la indisciplina. Distracción, comodidad, escape emocional. El cerebro no es tonto. Si el mal hábito paga más rápido, lo elegirá. Por eso, el diseño es doble. Recompensa lo correcto y encarece lo incorrecto. Más fricción, menos acceso, menos gratificación inmediata. No castigo, diseño. El cerebro responde al camino de menor resistencia. Haz que ese camino apunte a lo correcto. He aprendido que el hombre disciplinado no se dice tengo que resistir, se dice voy a cobrar ahora por hacer lo correcto. Esa pequeña trampa cambia todo, porque deja de sentir que pierde algo y empieza a sentir que gana algo, incluso antes de ver resultados grandes. Este segundo hack no es motivacional, es neurológico. Si tu cerebro gana hoy, volverá mañana. Y cuando vuelve mañana, la disciplina deja de ser un esfuerzo consciente y empieza a ser un patrón automático. He aprendido que cuando un hombre aplica esto, algo se estabiliza. Ya no depende del ánimo. Ya no depende de la fuerza. Depende de un sistema de recompensas bien diseñado. Y ese sistema trabaja incluso en días malos. Porque el cerebro no necesita inspiración. Necesita pago. Y cuando le pagas correctamente por hacer lo correcto, deja de sabotearte y empieza a empujarte. Ahí la disciplina deja de sentirse como sacrificio y se vuelve repetición, constante, predecible, sostenible, exactamente como debe ser. El tercer hack que un hombre debe entender para engañar a su cerebro y volverse disciplinado es que el cerebro responde más a lo que evitas perder que a lo que esperas ganar. He aprendido que la mayoría intenta motivarse prometiéndose recompensas futuras cuando en realidad el motor más fuerte del comportamiento humano es la aversión a la pérdida. El cerebro odia perder algo que ya considera suyo. Aquí aparece una verdad incómoda. Si no hay nada en juego, el cerebro no se compromete. He aprendido que cuando una acción correcta no tiene costo por no hacerse, el cerebro la posterga sin culpa.
Mañana empiezo no duele, porque no hay penalización inmediata. Y sin dolor inmediato, no hay urgencia real. El tercer hack es este. Crea consecuencias visibles por no cumplir. No castigos extremos, no dramas. Consecuencias simples, claras y automáticas. Algo que el cerebro perciba como pérdida concreta. Tiempo, dinero, comodidad, estatus interno. El cerebro necesita sentir que no actuar cuesta más que actuar. He aprendido que compromisos públicos funcionan porque introducen pérdida social. No quieres quedar mal, no quieres romper tu palabra frente a otros, pero incluso sin público puedes diseñar pérdidas privadas, depósitos que se pierden si no cumples, reglas personales que, si rompes, activan una consecuencia inmediata y desagradable. Aquí hay otra verdad dura. La disciplina sin fricción es frágil. He aprendido que si hacer lo incorrecto sigue siendo barato, lo seguirás eligiendo en días difíciles. El cerebro siempre evalúa costo-beneficio, y si el costo de fallar es cero, fallar se vuelve una opción cómoda. Este hack también implica proteger lo que ya construiste. He aprendido que el cerebro cuida más una racha existente que una intención nueva. Por eso, una vez que empiezas, debes hacer visible el progreso acumulado. Calendarios marcados, contadores, registros claros. Cada día cumplido se convierte en algo que no quieres perder. Aquí aparece una regla clave. Haz visible lo que perderías si paras. No solo lo que ganarías si sigues. El cerebro reacciona más fuerte a la idea de borrar progreso que a la idea de construir más. Y esa reacción, bien usada, sostiene la constancia cuando la motivación baja. He aprendido que este hack cambia la relación con el fallo. No se trata de castigarte por fallar, sino de encarecer el abandono. Un fallo aislado no destruye el sistema, pero abandonar sí. Por eso, el diseño debe proteger la continuidad. Hacer que parar se sienta peor que continuar, incluso en días malos. Este tercer hack también explica por qué muchos abandonan después de una pausa. He aprendido que cuando rompen el patrón y no hay pérdida clara, el cerebro interpreta que no pasó nada. Y si no pasó nada, ¿por qué volver? Por eso, la consecuencia debe activarse justo al romper el acuerdo, no días después. Aquí hay una verdad directa. El cerebro se disciplina cuando siente riesgo. No riesgo extremo, riesgo manejable. Algo que lo mantenga alerta. Algo que le recuerde que no cumplir tiene un costo real ahora, no después. He aprendido que el hombre que usa este hack deja de depender del ánimo. No necesita sentirse inspirado para cumplir. Cumple porque no quiere perder lo que ya ganó. Y esa motivación es más estable que cualquier emoción pasajera. Este tercer hack no te vuelve duro contigo mismo, te vuelve estratégico. Deja de apelar a tu yo ideal y empieza a proteger a tu yo actual de decisiones débiles. No te gritas, no te castigas emocionalmente. Diseñas el sistema para que fallar sea incómodo y cumplir sea la opción más fácil. He aprendido que cuando un hombre aplica esto, la disciplina cambia de naturaleza. Ya no es un acto heroico diario. Es una defensa automática de algo que valora. Y el cerebro es muy bueno defendiendo lo que considera propio, porque el cerebro no necesita discursos. Necesita algo que perder. Y cuando siente que perdería progreso, coherencia y respeto propio si falla, elige cumplir. No por fuerza, no por motivación, por autoprotección. Y ahí, sin épica ni drama, la disciplina se vuelve estable. El cuarto hack que un hombre debe entender para engañar a su cerebro y volverse disciplinado es que el cerebro no tolera bien la ambigüedad, pero se tranquiliza cuando todo está definido de antemano. He aprendido que muchos hombres fallan no porque no quieran ser disciplinados, sino porque dejan demasiadas cosas abiertas a interpretación. Y el cerebro, cuando tiene que interpretar, elige lo más cómodo. He aprendido que frases como entrenar más, ser constante, organizarme mejor, no generan disciplina porque no activan ninguna acción concreta. El cerebro no sabe cuándo empieza, cuándo termina, ni cómo se ve el cumplimiento. Y cuando algo es difuso, el cerebro lo pospone sin culpa. No siente que esté rompiendo nada porque nada estaba claramente definido. Aquí aparece una verdad incómoda. La ambigüedad es el refugio perfecto de la indisciplina. He aprendido que mientras no haya reglas claras, el cerebro siempre encontrará una justificación lógica para no actuar. Hoy no, mañana mejor. No era exactamente así. Y todas suenan razonables porque no hay un marco rígido que las contradiga. El cuarto hack es este:
Convierte tus hábitos en reglas cerradas, no en intenciones abiertas. No voy a entrenar cuando tenga tiempo, sino entreno a las 7 pase lo que pase. No voy a leer más, sino leo 10 páginas antes de tocar el celular. El cerebro se calma cuando sabe exactamente qué toca hacer y cuándo. He aprendido que el cerebro odia los espacios grises. Los interpreta como negociables. Y donde hay negociación, hay desgaste. Por eso, los hombres más disciplinados no se preguntan cada día qué van a hacer. Ya lo decidieron antes. Ejecutan el acuerdo, no lo reevalúan. Aquí hay otra verdad dura. Cada vez que renegocias contigo mismo, pierdes autoridad interna. He aprendido que el cerebro aprende rápido qué reglas son firmes y cuáles son flexibles. Y si detecta que una regla se puede romper con suficiente cansancio o excusa, la romperá siempre que pueda. Este hack también implica definir mínimos, no ideales. He aprendido que muchos hombres se sabotean poniendo reglas demasiado altas. 1 hora, todo perfecto, sin fallar nunca. El cerebro percibe eso como amenaza y responde con resistencia. En cambio, un mínimo claro y alcanzable reduce la fricción inicial y protege la continuidad. Aquí hay una regla clave. El mínimo nunca se negocia, lo demás es opcional. He aprendido que el cerebro acepta mejor una obligación pequeña pero firme que una grande pero flexible. Y una vez que el mínimo se cumple, muchas veces continúas más allá. Pero incluso si no, el acuerdo se mantiene intacto. Este cuarto hack también elimina una trampa común. Decidir en el momento. He aprendido que decidir bajo cansancio es decidir mal. Por eso todas las decisiones importantes deben tomarse cuando estás tranquilo, no cuando estás agotado. Diseñas el sistema en frío para ejecutarlo en caliente. He aprendido que el cerebro respeta los rituales. Mismos pasos, mismo orden, mismo inicio. No porque sea mágico, sino porque reduce incertidumbre. El ritual le dice al cerebro, esto ya lo conoces, no es peligroso. Y cuando no hay peligro percibido, no hay resistencia. Aquí hay otra verdad directa. La disciplina no se siente como disciplina cuando todo está claro. Se siente como cumplimiento mecánico, como rutina. Y eso es exactamente lo que buscas. La épica es enemiga de la constancia. La claridad es su aliada. Este hack también redefine la libertad. He aprendido que muchos hombres creen que poner reglas los limita. Y ocurre lo contrario. Las reglas claras liberan energía mental. Te quitan la carga de decidir una y otra vez. Te permiten usar tu mente para crear, no para discutir contigo mismo. He aprendido que cuando un hombre aplica esto, algo cambia profundamente. Deja de vivir reaccionando a su estado emocional. Ya no se pregunta hoy sí o hoy no. La pregunta ya fue respondida antes. Hoy se cumple. Punto. Este cuarto hack no promete motivación, promete estabilidad conductual. Y esa estabilidad es la base de cualquier resultado grande. Porque no importa cuán bueno sea tu plan si cada día se renegocia. He aprendido que el cerebro necesita límites claros para comportarse bien, igual que un niño. No porque sea inmaduro, sino porque funciona mejor cuando el marco está definido. Y el hombre inteligente no se ofende por eso, lo usa a su favor. Porque entiende algo fundamental. La disciplina no se impone a un cerebro confundido, se construye sobre reglas simples que no dejan espacio a la excusa. Cuando todo está definido, el cerebro deja de resistirse. Y ahí, sin esfuerzo heroico, la disciplina empieza a aparecer todos los días. El quinto hack que un hombre debe entender para engañar a su cerebro y volverse disciplinado es que el cerebro no está diseñado para sostener intensidad, está diseñado para sostener ritmo. He aprendido que muchos hombres fracasan porque intentan cambiar su vida con picos de esfuerzo extremos. Empiezan fuerte, se exigen demasiado, se presionan como si cada día fuera decisivo. Y ese enfoque, aunque suene admirable, destruye la disciplina antes de que pueda consolidarse. He aprendido que el cerebro interpreta la intensidad prolongada como amenaza. Cuando todo es urgente, todo es pesado. Cuando todo es importante, nada se sostiene. El cerebro entra en modo supervivencia y empieza a buscar salidas, distracciones, excusas, abandono. No porque seas débil, sino porque el sistema interno no está hecho para vivir permanentemente al límite. Aquí aparece una verdad incómoda. La disciplina muere cuando todo se vive como sacrificio. He aprendido que el cerebro puede tolerar incomodidad, pero no puede tolerar sensación constante de agotamiento. Y cuando percibe que un hábito va a exigirle demasiado por demasiado tiempo, activa resistencia automática. El quinto hack es este.
Reduce la intensidad y aumenta la repetibilidad. No preguntes ¿cuánto puedo hacer hoy? Pregunta, ¿qué puedo repetir todos los días sin romperme? La disciplina real no se construye con días heroicos, se construye con días normales bien ejecutados. He aprendido que el cerebro se adapta rápido a ritmos estables. Cuando algo no amenaza tu energía vital, deja de pelear. Por eso, un hábito pequeño pero constante es más poderoso que uno grande pero intermitente. El cerebro aprende, esto no me mata, esto es sostenible. Y cuando algo es sostenible, se integra. Aquí hay otra verdad dura. Si un hábito te exige motivación diaria, está mal diseñado. He aprendido que la motivación es una chispa, no un combustible. Sirve para empezar, no para sostener. El hombre inteligente no diseña su disciplina para días buenos, la diseña para días malos, días cansados, días grises, días sin ganas. Este hack también redefine el orgullo. He aprendido que muchos hombres abandonan porque su ego no acepta hacer poco. Prefieren hacerlo todo algunos días y nada a otros. Pero el cerebro no premia el orgullo, premia la regularidad. Y la regularidad solo existe cuando el esfuerzo es manejable. He aprendido que bajar la intensidad no significa bajar el estándar, significa bajar la fricción. El estándar sigue ahí, pero el acceso es más fácil. El cerebro no se siente atacado, se siente acompañado. Y cuando se siente acompañado, coopera. Aquí hay una regla simple. Si hoy puedes hacerlo incluso sin ganas, está bien diseñado. Si solo puedes hacerlo cuando estás motivado, es insostenible. La disciplina no se prueba en días inspirados, se prueba en días comunes. Este quinto hack también protege contra el abandono total. He aprendido que cuando un hombre se exige demasiado y falla, suele abandonar por completo. Si no lo hago perfecto, no lo hago. En cambio, cuando el sistema permite continuidad mínima, un mal día no destruye el proceso. Se cumple lo básico y se sigue. He aprendido que el cerebro prefiere continuidad imperfecta a perfección interrumpida. Prefiere algo que no se detiene a algo que brilla y desaparece. Y esa preferencia, bien usada, construye resultados que parecen imposibles a largo plazo. Aquí hay una verdad directa. La disciplina no se siente fuerte, se siente estable. No genera euforia constante. Genera confianza. La confianza de saber que, pase lo que pase, cumplirás lo mínimo acordado. Y esa confianza es más poderosa que cualquier arranque motivacional. Este hack también enseña a respetar el tiempo. He aprendido que lo pequeño hecho durante meses vence a lo grande hecho durante días. El cerebro entiende el largo plazo solo cuando se le presenta en fragmentos repetibles, no cuando se le exige visión épica. He aprendido que cuando un hombre aplica este hack, algo se calma dentro de él, deja de pelear consigo mismo, deja de exigirse picos irreales, empieza a construir una relación estable con la acción. Y esa estabilidad es la base de la disciplina real, porque el cerebro no quiere sufrir. Quiere sobrevivir. Y cuando le demuestras que lo correcto no lo destruye, sino que cabe dentro de su energía diaria, deja de resistirse. Así, sin intensidad exagerada, sin sacrificio constante, sin drama, la disciplina aparece. No como un acto heroico, sino como un ritmo que ya no se rompe. Y ese ritmo, sostenido en el tiempo, termina siendo lo que la fuerza nunca logra: cambiar tu comportamiento de forma permanente. El sexto hack que un hombre debe entender para engañar a su cerebro y volverse disciplinado es que el cerebro responde mejor a identidades pequeñas repetidas que a grandes declaraciones personales. He aprendido que muchos hombres se dicen a sí mismos: voy a ser disciplinado, voy a cambiar mi vida, ahora sí voy en serio. Y esas frases, aunque suenan poderosas, no activan ningún comportamiento estable. El cerebro no obedece declaraciones, obedece evidencias. He aprendido que el cerebro construye identidad hacia atrás. No decides quién eres y luego actúas. Actúas y luego tu cerebro concluye quién eres. Cada acción cumplida es una prueba. Cada acción incumplida también lo es. Y con el tiempo, el cerebro suma esas pruebas y forma una identidad coherente, no con lo que dices, sino con lo que haces cuando nadie te ve. Aquí aparece una verdad incómoda. La identidad grande paraliza, la identidad pequeña moviliza. He aprendido que decir, soy una persona disciplinada, es demasiado abstracto para el cerebro. Pero decir, soy alguien que no rompe esta regla simple, es concreto. Y lo concreto es ejecutable. El sexto hack es este. Construye identidad a través de micropruebas diarias.
No intentes demostrar que eres disciplinado en todo. Demuéstralo en una cosa específica, una regla, un acuerdo mínimo, algo tan claro que no deje espacio a la duda. El cerebro necesita pruebas frecuentes, no discursos inspiradores. He aprendido que cuando cumples una acción pequeña de forma consistente, el cerebro empieza a etiquetarte. Soy alguien que cumple esto. Y una vez que esa etiqueta se forma, romperla se siente incómodo. No porque haya castigo externo, sino porque contradice la imagen interna que se está construyendo. Aquí hay otra verdad dura. El cerebro protege la identidad más que cualquier meta. He aprendido que un hombre puede abandonar un objetivo, pero le cuesta abandonar una identidad que ya siente propia. Por eso, el diseño correcto no se enfoca en resultados, se enfoca en comportamientos que refuercen quién decide ser. Este hack también explica por qué muchos fracasan después de anunciar grandes cambios. He aprendido que cuando haces declaraciones públicas sin respaldo conductual, el cerebro obtiene una recompensa emocional anticipada. Se siente bien decidir. Y al sentirse bien sin haber actuado, se reduce la urgencia de cumplir. La identidad se siente asumida sin evidencia. Por eso el hombre inteligente hace lo contrario. Actúa primero, etiqueta después. No se llama disciplinado, se comporta como alguien que cumple una regla mínima todos los días. Y con el tiempo la etiqueta aparece sola, sin necesidad de afirmaciones. He aprendido que este hack elimina la presión. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser consistente en algo pequeño. Y esa consistencia construye respeto propio. El respeto propio construye confianza. Y la confianza hace que asumir retos más grandes sea natural, no forzado. Aquí hay una regla clave. Nunca traiciones una identidad en construcción. Si te estás convirtiendo en alguien que no falla este mínimo, protege eso con celo. No por rigidez, sino porque esa identidad es la base de todo lo demás. Cuando el cerebro siente coherencia, coopera. Este sexto hack también te libera del autoataque. He aprendido que muchos hombres se insultan por fallar, se llaman flojos, indisciplinados, débiles, y esas etiquetas, repetidas, se vuelven identidad negativa. El cerebro escucha eso y actúa en coherencia con esa etiqueta. El hack correcto es el opuesto, construir evidencia positiva pequeña y frecuente. He aprendido que el cerebro no necesita grandes transformaciones para cambiar de rumbo. Necesita pruebas constantes de que estás actuando distinto, y esas pruebas no tienen que ser heroicas, solo repetibles. Aquí hay una verdad directa. Te conviertes en lo que demuestras, no en lo que prometes. Cada día es un voto. No para una vida perfecta, sino para una identidad concreta. Y esos votos acumulados pesan más que cualquier decisión dramática tomada una sola vez. Este sexto hack no te pide que te creas algo nuevo sobre ti. Te pide que hagas algo pequeño que tu cerebro no pueda ignorar. Y cuando lo repites suficientes veces, el cerebro hace el resto. Porque al final, el cerebro no pregunta quién quieres ser. Observa quién eres, según lo que haces todos los días. Y cuando empiezas a actuar como alguien que cumple incluso en lo mínimo, la disciplina deja de ser un objetivo lejano. Se convierte en una consecuencia lógica de tu identidad en construcción, silenciosa, sólida, y cada vez más difícil de romper. El séptimo hack que un hombre debe entender para engañar a su cerebro y volverse disciplinado es que el cerebro coopera cuando sabe exactamente cuándo termina el esfuerzo. He aprendido que muchos hombres fallan no porque no puedan empezar, sino porque su mente percibe la tarea como interminable, y cuando algo parece no tener final claro, el cerebro activa resistencia automática. He aprendido que el cerebro tolera el esfuerzo si puede ver un cierre, un final definido, un hasta aquí. Pero cuando el esfuerzo se siente infinito, difuso o sin límite, el cerebro entra en modo defensa. No quiere empezar algo que no sabe cuándo terminará. Por eso procrastina, se distrae o abandona a mitad del camino. Aquí aparece una verdad incómoda. El cerebro no le teme al esfuerzo, le teme a la sensación de no salir nunca. He aprendido que cuando un hombre se dice tengo que ser disciplinado todo el día, el cerebro se revela. Cuando se dice tengo que hacer esto para siempre, el cerebro huye. Pero cuando se dice solo 20 minutos, algo cambia. El séptimo hack es este. Define finales claros antes de empezar. No solo inicios. El cerebro necesita saber cuánto durará el sacrificio. Tiempo, repeticiones, páginas, bloques, algo medible. Algo que le diga, cuando lleguemos aquí se acaba. Ese simple dato reduce la resistencia de forma drástica.
He aprendido que los temporizadores funcionan no por el reloj, sino por el alivio psicológico. El cerebro acepta el esfuerzo porque sabe que no será eterno. Y curiosamente, muchas veces cuando el tiempo se cumple, el cerebro ya está en ritmo y continúa. Pero incluso si no continúa, el acuerdo se respeta, y eso mantiene la confianza interna. Aquí hay otra verdad dura. La disciplina sin límites se siente como castigo. He aprendido que muchos hombres se castigan creyendo que eso es disciplina. Se exigen sin descanso, sin cierre, sin respiro, y el cerebro aprende a asociar el hábito con sufrimiento prolongado. Cuando eso ocurre, sabotear se vuelve un mecanismo de autoprotección. Este hack también enseña a negociar bien con tu mente. No negocias si haces o no haces, eso ya está decidido. Negocias cuánto y hasta cuándo. Y esa negociación, lejos de debilitarte, te permite empezar sin fricción extrema. He aprendido que los bloques cerrados crean seguridad. Escribo 30 minutos, entreno 40 minutos, estudio hasta esta alarma. El cerebro puede tolerar casi cualquier cosa si sabe que tiene salida. La desesperación aparece cuando no la ve. Aquí hay una regla simple: nunca empieces algo sin saber cuándo termina. Si no defines el final, el cerebro lo hará por ti y lo hará temprano. Definir el final no reduce la ambición, protege la constancia. Este séptimo hack también protege contra el agotamiento acumulado. He aprendido que cuando el cerebro sabe que habrá un cierre, no entra en pánico, no gasta energía anticipando sufrimiento infinito. Se concentra en cumplir el bloque actual. Y bloque a bloque, el trabajo se acumula sin desgaste extremo. He aprendido que el hombre disciplinado no vive en modo sacrificio permanente. Vive en ciclos claros de esfuerzo y cierre. Y esos ciclos hacen que el hábito sea sostenible. No heroico, sostenible. Aquí hay una verdad directa. El cerebro coopera cuando confía en que no lo vas a torturar. Si cada vez que empiezas algo lo llevas al límite sin aviso, el cerebro aprende a resistirse desde el inicio. Si respetas los cierres, el cerebro aprende que cumplir no es peligroso. Este hack también enseña algo profundo sobre el descanso. El descanso no se gana por agotamiento total, se gana por cumplimiento. He aprendido que cuando completas un bloque definido, el descanso se siente legítimo. Y ese descanso legítimo no genera culpa ni sabotaje posterior. He aprendido que cuando un hombre aplica esto, su relación con el esfuerzo cambia. Ya no ve las tareas como montañas interminables, sino como tramos manejables. Y esa percepción lo vuelve constante, no explosivo. El séptimo hack no te pide que trabajes menos, te pide que trabajes con límites claros, porque el cerebro no necesita dureza infinita, necesita estructura. Porque entiende algo simple: si sabe cuándo termina, está dispuesto a empezar. Y cuando empiezas sin pelear contigo mismo, la disciplina deja de ser una lucha diaria. Se vuelve un acuerdo claro, repetible y respetado, bloque por bloque, día tras día. Así, sin castigar a tu mente, logras algo mucho más poderoso que la fuerza de voluntad: cooperación. Y cuando el cerebro coopera, la disciplina ya no se rompe. El octavo hack que un hombre debe entender para engañar a su cerebro y volverse disciplinado es que el cerebro cambia más rápido cuando el progreso es visible y medible. He aprendido que muchos hombres hacen lo correcto durante días o semanas, pero como no se siente distinto de inmediato, el cerebro concluye que no está funcionando. Y cuando el cerebro no ve evidencia, pierde interés. He aprendido que el cerebro no evalúa progreso con lógica, lo evalúa con señales. No le importa cuánto esfuerzo invertiste, le importa si puede ver que algo avanza. Por eso cuando el progreso es invisible, la disciplina se debilita. No porque no haya resultados, sino porque el cerebro no los detecta. Aquí aparece una verdad incómoda. El progreso que no se registra es progreso que el cerebro ignora. He aprendido que muchos hombres mejoran en silencio y aún así abandonan porque su mente no tiene pruebas tangibles de avance. Hacen más, fallan menos, son más constantes, pero no lo ven. Y lo que no se ve, no se valora. El octavo hack es este: haz el progreso imposible de ignorar. Regístralo. Escríbelo. Márcalo. Cuenta repeticiones, días, bloques cumplidos. No para presumir, sino para mostrarle a tu cerebro que algo se está acumulando. El cerebro necesita evidencia visual para comprometerse a largo plazo. He aprendido que algo tan simple como un calendario con marcas diarias, una hoja con números que suben o una lista de tareas cumplidas cambia el comportamiento. No porque el número sea mágico, sino porque el cerebro ve movimiento. Y cuando ve movimiento se engancha. Aquí hay otra verdad dura: el cerebro abandona lo que no puede medir. He aprendido que metas vagas generan esfuerzo vago,
Pero cuando el progreso está cuantificado, incluso el día malo tiene valor. Hoy conté uno más. Y ese uno más mantiene la cadena viva. Este hack también explica por qué los videojuegos enganchan tanto. He aprendido que no es el juego en sí, es el progreso visible. Niveles, barras, puntos, avances claros. El cerebro ve progreso constante y quiere más. La disciplina puede usar el mismo principio sin manipulación, solo diseño inteligente. He aprendido que el cerebro necesita ver crecimiento incluso cuando el resultado final está lejos. No le hables de la meta final todos los días, muéstrale el contador de hoy. El cerebro vive en el presente. El progreso visible le dice, esto vale la pena seguirlo. Aquí hay una regla clave, lo que no se mide, se negocia. He aprendido que cuando no hay registro, cualquier excusa parece válida. Pero cuando el progreso está anotado, romper la cadena se siente como una pérdida clara. Y eso protege la constancia. Este octavo hack también combate la impaciencia. He aprendido que muchos hombres se desesperan no porque el proceso sea lento, sino porque no ven acumulación. Cuando ves números subir, marcas acumularse, bloques completarse, la paciencia aparece, porque hay evidencia de avance. He aprendido que el cerebro se motiva más por continuidad visible que por promesas futuras. Ver 20 días seguidos pesa más que imaginar un gran resultado dentro de un año. El cerebro confía en lo que puede contar. Aquí hay una verdad directa. Si tu disciplina no deja rastro, el cerebro no la respeta. Necesita huellas, señales, pruebas, no emociones, no discursos internos, evidencia concreta. Este hack también cambia tu relación con los días malos. He aprendido que un día flojo sigue sumando si se registra. No rompe el proceso. No invalida el avance. El cerebro aprende que cumplir poco también cuenta, y eso reduce el todo o nada que destruye la disciplina. He aprendido que cuando un hombre aplica esto, algo se vuelve estable. Ya no se pregunta si está avanzando. Lo ve. Y ver progreso, aunque sea lento, es uno de los mayores calmantes mentales que existen. Porque el cerebro no necesita sentir éxito inmediato. Necesita ver continuidad. Y cuando ve continuidad, coopera. Así, la disciplina deja de depender de fe ciega. Se apoya en evidencia diaria, visible, medible, acumulable. Y cuando el cerebro ve que cada día suma algo que no quiere perder, la pregunta deja de ser ¿hoy hago o no hago? Se convierte en algo mucho más simple. ¿Cómo mantengo la cadena viva hoy? Y esa pregunta, repetida día tras día, es una de las formas más silenciosas y efectivas de construir disciplina real. El noveno hack que un hombre debe entender para engañar a su cerebro y volverse disciplinado es que el cerebro obedece mejor cuando la acción está asociada a una identidad protegida, no a una emoción pasajera. He aprendido que muchos hombres intentan disciplinarse desde el estado de ánimo. Hoy tengo ganas, hoy no, hoy me siento fuerte, hoy estoy cansado, y ese enfoque es inestable por definición. El estado de ánimo cambia, la identidad, cuando está bien construida, se defiende. He aprendido que el cerebro actúa con más firmeza cuando siente que una acción es parte de quién soy y no solo de lo que quiero hacer hoy. Pero aquí está la trampa. Intentar adoptar una identidad grande de golpe genera rechazo. El cerebro no acepta identidades que no puede justificar con evidencia reciente. Por eso, cuando te dices, soy disciplinado sin pruebas, el cerebro lo percibe como falso y lo ignora. El noveno hack es este. Protege una identidad mínima, concreta y no negociable. No soy disciplinado en todo, sino soy alguien que no rompe este acuerdo específico. Una sola regla. Un solo comportamiento. Algo tan claro que romperlo se sienta como traicionarte, no como fallar una tarea. He aprendido que el cerebro defiende identidades con fuerza. No porque sean verdaderas, sino porque son coherentes. Si durante semanas actúas como alguien que cumple este mínimo, el cerebro empieza a proteger esa imagen. Y cuando llega la tentación de fallar, ya no se debate si conviene o no, se debate si eso contradice quién eres. Y esa es una batalla muy distinta. Aquí aparece una verdad incómoda. El cerebro tolera fallar objetivos, pero odia romper identidades. He aprendido que un hombre puede abandonar una meta sin drama, pero le cuesta romper una imagen interna que ya siente propia. Por eso, el diseño correcto no se centra en metas externas, sino en acuerdos internos que refuercen identidad. Este hack también explica por qué muchos hombres se sabotean con etiquetas negativas. Soy flojo, soy inconstante, siempre abandono.
Cada vez que repiten eso, el cerebro busca coherencia con esa identidad. Y cuando encuentra una excusa para fallar, la ejecuta sin resistencia porque está actuando en carácter. He aprendido que el cambio real ocurre cuando haces lo opuesto. Dejas de hablar de lo que quieres ser y empiezas a proteger lo que ya estás demostrando. No afirmaciones grandilocuentes, sino pruebas silenciosas. No discursos, sino cumplimiento. Aquí hay otra verdad dura. La identidad se construye con repetición, no con intención. He aprendido que el cerebro no escucha promesas, observa patrones. Y cuando el patrón se repite lo suficiente, la identidad se solidifica. En ese punto, la disciplina ya no se siente como esfuerzo, se siente como coherencia. Este noveno hack también te protege en días malos. He aprendido que cuando estás cansado, desmotivado o frustrado, el estado emocional empuja a abandonar, pero la identidad empuja a cumplir. No porque te sientas bien, sino porque eso no es negociable para alguien como yo. Y esa frase interna es extremadamente poderosa. He aprendido que los hombres más constantes no son los más motivados, son los más claros sobre quienes no están dispuestos a dejar de ser. No negocian su identidad mínima. Todo lo demás puede moverse, pero ese núcleo no. Aquí hay una regla clave: no protejas demasiadas identidades a la vez. He aprendido que intentar sostener 10 acuerdos rompe el sistema. Protege uno, solo uno. Hazlo fuerte. Y cuando esté sólido, el cerebro estará listo para sumar otro sin resistencia. Este hack también elimina el desgaste emocional. Ya no discutes contigo mismo cada día. No te preguntas si hoy toca o no. La pregunta ya fue respondida por tu identidad en construcción. Hoy se cumple porque eso es lo que haces. Punto. He aprendido que cuando un hombre llega aquí, algo se vuelve estable por primera vez. La disciplina deja de depender de ánimo, contexto o circunstancias. Depende de coherencia interna. Y la coherencia interna es uno de los motores más fuertes del comportamiento humano, porque el cerebro puede ignorar objetivos, puede sabotear planes, puede negociar emociones, pero le cuesta profundamente traicionar una identidad que ya siente como propia. Y cuando usas ese principio a tu favor, la disciplina deja de ser una lucha. Se convierte en una defensa automática de quien estás demostrando ser, silenciosa, constante, difícil de romper. Ahí, sin esfuerzo heroico ni presión emocional, el cerebro deja de oponerse. Y la disciplina por fin deja de sentirse como algo que intentas y empieza a sentirse como algo que simplemente haces. El 10º y último hack que un hombre debe entender para engañar a su cerebro y volverse disciplinado es que el cerebro solo consolida un cambio cuando entiende que no hay marcha atrás. He aprendido que muchos hombres fracasan no porque no sepan qué hacer, sino porque, en el fondo, dejan abierta una puerta de escape. Una opción mental de volver a lo de antes si esto se vuelve incómodo. Y mientras esa puerta exista, el cerebro nunca se compromete del todo. He aprendido que el cerebro evalúa constantemente si algo es temporal o permanente. Si percibe que un hábito es una prueba, un intento, un experimento, coopera a medias, tolera el esfuerzo un tiempo, pero no invierte de verdad. Espera, ahorra energía, porque sabe que puede volver a la comodidad anterior, y esa espera silenciosa es lo que destruye la disciplina a largo plazo. Aquí aparece una verdad brutal. El cerebro solo se rinde cuando entiende que el antiguo camino ya no existe. He aprendido que mientras sigas diciendo si no funciona regreso solo por ahora, a ver cuánto aguanto, tu mente no cambiará. No porque sea terca, sino porque es racional, no se adapta a algo que considera provisional. El 10º hack es este: cierra la puerta psicológica al plan anterior. No de forma dramática, sino definitiva. Decide que esto no es una fase, es una identidad nueva en construcción. Decide que ya no estás intentando ser disciplinado, estás operando bajo nuevas reglas. El cerebro necesita esa certeza para reconfigurarse. He aprendido que este hack es el más difícil porque ataca el apego emocional al pasado, a la versión cómoda, a los hábitos conocidos, a la narrativa de yo soy así. Pero mientras mantengas esa narrativa viva, el cerebro la protegerá. No protegerá tu futuro, protegerá lo familiar. Aquí hay otra verdad dura. No puedes pedirle al cerebro que cambie si sigues alimentando la posibilidad de retroceder. He aprendido que el compromiso real no se siente inspirador, se siente serio, se siente como un punto de no retorno. No porque no puedas fallar, sino porque ya no te permites volver a negociar el estándar. Este hack no se trata de rigidez extrema, se trata de claridad.
He aprendido que cuando un hombre decide, esto es lo que hago ahora, el cerebro deja de gastar energía resistiéndose. Acepta el nuevo marco, ajusta prioridades, rediseña hábitos, porque entiende que adaptarse es más eficiente que luchar. He aprendido que aquí ocurre algo profundo. El cerebro deja de preguntarse, hoy sí o hoy no, y empieza a preguntarse, ¿cómo cumplo hoy? Ese cambio de pregunta lo cambia todo. Ya no se debate la acción, solo se ejecuta dentro del nuevo marco. Este 10º hack también explica por qué muchas transformaciones reales empiezan con decisiones internas silenciosas. No con anuncios, no con promesas públicas, no con frases épicas, con un acuerdo firme contigo mismo. Esto ya no se discute, y cuando algo no se discute, el cerebro se alinea. He aprendido que el hombre que llega aquí deja de buscar trucos adicionales, ya no necesita más hacks, porque entiende que el hack final no es neurológico, es identitario. Es aceptar que seguir igual ya no es una opción válida. No por presión externa, sino por coherencia interna. Aquí hay una verdad final. La disciplina se vuelve inevitable cuando el cerebro entiende que esta es la nueva normalidad, no una excepción, no un reto, no un período especial, la nueva forma de operar. Y el cerebro es extremadamente bueno adaptándose a lo que considera normal. He aprendido que cuando un hombre cruza este punto, algo se estabiliza de manera irreversible. Puede tener días malos, puede fallar ocasionalmente, pero ya no vuelve al abandono total, porque el abandono ya no encaja con quien está demostrando ser. Este 10º hack no promete facilidad, promete algo más valioso, irreversibilidad. El punto donde la disciplina deja de depender de técnicas y empieza a sostenerse sola, porque el cerebro ya entendió que no hay alternativa anterior a la cual regresar. Porque al final, el cerebro puede resistirse a cambios temporales, puede sabotear intentos, puede negociar excepciones, pero cuando entiende que el camino antiguo está cerrado, se adapta. Y cuando se adapta, la disciplina deja de ser un esfuerzo consciente, se convierte en el nuevo estado base, silencioso, estable, difícil de romper. Ahí termina el intento, y empieza, por fin, una forma de vivir que ya no depende de pelear contigo mismo.